de Lanús, como es Adrián Campana, y también él, además él es vecino de Lanús. ¿Cómo andas, Adrián? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte todo bien. Tranquilo. Sí. Ahí está bien, Lau, un poco más cerca, te voy a pedir del micrófono. Si no, acércate el micrófono a eso, ahí vas a estar más cómodo. Todo tranquilo, me decía. Feliz Día de la Soberanía, Adrián, porque hoy es 20 de noviembre. Sí. ¿Celebrás estas fechas? ¿Te gusta la historia? Sí, en realidad uno siempre recuerda más esta fecha, ¿no? que nos marca tanto a los argentinos. Adrián, yo ahí estaba repasando para la entrevista y me acordaba algo que me habías dicho vos, y corregime si no es así. Vos serás conscripto de la Armada, vas a estar apostadero naval, ya vamos a llegar a ese momento, pero después, pues yo no iba a poner apostadero naval, porque después yo me acordaba que vos decías, bueno, yo después estuve por varios lugares, ¿no? Es así, Sí. ¿no? En las islas, que después vamos a llegar a esa parte. Adrián, y antes de 1982 y del 81, cuando te toca el servicio militar, ¿qué era de tu vida? Mi vida era un estudiante, un trabajador. Trabajaba en un taller de herrería con mi papá, que me crié ahí adentro de los fierros, como quien dice. Algo que me encantaba hacer. ¿En Lanús? En Lanús, sí. Y estudiaba en la escuela secundaria industrial y trabajaba con mi papá. Esa era, ¿no? Y mi parte de la adolescencia en el barrio, con los amigos, con los vecinos, que salíamos a bailar los fines de semana. Una vida muy sana, muy de barrio, digamos. ¿Ya ahí ya hacías taekwondo? Empecé a los 14 años, sí. A los 14, o sea, ya para cuando vamos llegando al servicio militar ya hacías. Sí. Llevas varios años. Me faltaba un examen para recibirme de cinto negro. Ah, bien, bueno, para el 81 o sea, ya sabías pelear bastante, por decirlo de alguna manera, aunque ustedes se le enseñan a no pelear, en eso se cuidan bastante. Y Adrián, el servicio militar te toca en la Armada, ¿en dónde específicamente? Sí, la instrucción la hice en la base aeronaval Punta de Indio, que tuve 2 meses de instrucción, y después el destino fue hidrografía naval, en la parte de talleres. Hidrografía que está por acá. Por acá, sí. ¿No? En algún lado por acá está. Sí, hidrografía naval tenía 2... Digo por acá para que no sabe, este programa sale en otras provincias también, digo en Buenos Aires por cerca de La Boca. Exactamente, era en la ciudad, enfrente de la ciudad deportiva de La Boca. Mira. Ahí estaba la parte de talleres, yo era chofer. Bien, y durante 1981. Exactamente. Y tranquilo. Octubre. Sí. Después de los tranquilo. meses de instrucción en Punta Indio, después tranquilo. Sí, tranquilo. Relativamente cerca de casa. Relativamente, inclusive en esa época, ya se dejaba a los conscriptos cerca del domicilio para tener menos gasto de comida, de hospedaje. Entonces se trataba de que cumplan un horario y después que se vayan a la casa. Y al otro día era como un trabajo, ¿no? Ah, vos en la semana venías acá y después te volvías a tu casa. Me volví a mi casa, Mirá. sí. Solamente los días que me tocaba guardia, que Claro. capaz que estaba 2 días sin ir, pero después era como un trabajo porque era una decisión de... Antiguamente era para que el soldado se forje, llevarlo a la otra punta, ¿no? Lejos de la familia, lejos de su ámbito diario, y después eso era un costo porque había que darle de comer al soldado, había que darle de dormir y todas esas cosas, y aparentemente la decisión fue esa, la que yo tengo entendido que fue. Por lo menos ahí en tu unidad con lo que te había tocado a vos. Y ahí, Adrián, para lo que va a ser el verano del 82 y marzo, ¿en qué situación te va encontrando antes del 2 de abril? No, en la situación normal. Vos seguías, porque además en la Armada duraba más de un año. Claro, 14 meses sí o sí. 14, sí o sí. Sí o sí. No hay... ¿Que habías entrado en febrero del 81? Yo entré en agosto. ¿Agosto del 81? Claro. Ah, mirá. En agosto del 81 porque Marina incorpora por tanda. Ah. Y yo entré en la 4ª tanda. Son 5 tandas. Una antes de la última. Ok, entonces todo el 82 lo tenías que hacer.
claro, y la baja la tenía en octubre. Mirá. Inclusive cuando volví de Malvinas tuve que seguir haciendo el servicio militar 4 meses más, que me la pasé preso porque estaba... A las puteadas. Ya Sí. vamos a llegar a esa parte, Adrián. Eh, entonces vos seguías en el servicio militar y es viernes, es 2 de abril. ¿Cómo te Ujú. enteras de la recuperación de las islas? Me entero porque ya había rumores, ya había algún movimiento, pero la verdad que en lo personal nunca pensé que nos iba a tocar a nosotros los soldados conscriptos, digamos, ¿no? Que iba a ir gente más preparada, que si llegaba el momento que había que ir, ¿no? Porque hasta ese momento era la recuperación de las islas y nada más. Claro, cuando se da el 2 de abril y la noticia de la recuperación, ¿a vos cómo te llega de la acción militar? ¿Qué sentiste ahí? Porque estabas, más allá de esto que decís, bueno, yo pensaba que iban a ir otros, Ujú. pero de la noticia de recuperamos Malvinas, ¿cómo te enterás? Sí, me entero por lo que los rumores que había dentro de la fuerza y por las noticias Después la confirmación. y después pero ya te digo, eso fue el 2 y a mí recién me convocan el 12, que para mí fue una sorpresa, porque te digo, pensaba que para nosotros no era, si habría que ir iban a ir gente, digamos, de su oficial para arriba, Ujú. pensaban algo más, no sé si preparado o sí, pensaba que iban a llevar gente de cargo, pero nunca pensé que nos iba a tocar a nosotros los soldados. Mencionabas el día 12 que te convocan. Ujú. ¿Cómo fue esa convocatoria y en Mm. dónde te presentás? Justamente fue el domingo de Pascua, yo estaba en mi casa de Franco, y llega un policía al mediodía con un telegrama que me tenía que presentar en mi destino, en el edificio Libertad, sin dar demasiadas explicaciones. Así que llamé a mi destino de hidrografía naval y me dijeron, si lo llamaron del edificio Libertad, presentes en el edificio Libertad, nosotros no sabemos nada. El edificio de Libertad no es El que está en retiro, el que está en retiro, sí, sí, pero Comodoro Pi, en Comodoro Pi, el de la Armada, ahí sí, está, el de la eso digo. Armada. Bien, me lo estaba confundiendo con el Libertador. Ujú, El de la Armada directamente, que te tenés que presentar, ¿y ese mismo ujú. día u otro día? No, ese mismo día. Sí, sí, no, ese mismo día el telegrama decía que era inmediato. Así que en esa época si vos no hacías lo que te decían era desertor, así que automáticamente me presenté. Eh, ¿Y ahí que vas con tu familia, vas solo? ¿Cómo fue esa Sí, en presentación? realidad fue en mi familia una incertidumbre porque tampoco ellos pensaban que me podía llegar a tocar. Claro. Teníamos el mismo pensamiento, digamos, ¿no? Así que mi papá tenía una camionetita que usaba en el taller y me alcanzaron con mi mamá, me esperaron ahí a unas cuadras porque estaba todo lleno de micros ya. Este, Me presenté y nos dio la orden de que vayamos al Pañol, que ahí nos iban a dar todas las cosas necesarias que teníamos que llevar a Malvinas. Ahí nos informan que viajamos a Malvinas. Ya ahí directamente llegás y te dicen, te vas a Malvinas. Sí, sí, sí. Pero además, ahí Adrián, recuerdo, estamos conversando con Adrián Campana, conscripto de la Armada Argentina en 1982. Eh, a diferencia de otros que estaban en una unidad, como el Batallón de Infantería de Marina, 5 por dar un ejemplo, Sí, que van todos juntos, ¿eh? Vos te sí. presentás en un lugar y ahí te empiezan a derivar y empezás a conocer a los compañeros o ya conocías también. No, algunos conocía de instrucción que después como nos dieron el destino ¿No lo diferente, viste no más? nos vimos más y nos volvimos a reencontrar ahí a Claro. algunos. Eh, y ahí te dicen, van Al Pañol, al... que estaba a unas cuadras, entonces yo salgo para avisarle a mis padres que me tenían que ir al Pañol a buscar ropa, que nos quedábamos como apoyo logístico ahí en el edificio Libertad. Mm, Una mentira por mis padres, ¿no? claro. Pero yo ya sabía que iba a Malvinas. Y ahí al encontrarme con algunos compañeros, yo les dije, miren, está mi papá con la camioneta, vamos, pues si no había que ir caminando.
Entonces vinieron unos cuantos compañeros, fuimos al Pañol, y bueno, ahí nos dieron toda la ropa, armamento, y la bolsa de marina es bastante importante, y con la ropa trataba de tapar el caño del FAL porque salía para arriba. Entonces, esto para que no lo vea tu familia. Para que no lo vea mi familia. Y a mis compañeros le dije los mismos, porque yo le había dicho que íbamos a estar como logísticos. Así que cuando subimos las bolsas de equipo arriba de la camioneta de mi papá, que nos volvía a llevar al edificio de Libertad, mi mamá lloraba. Le digo, no ves que son todas bolsas de dormir y esas cosas para estar acá. Le digo, no vamos a ir a ningún lado. Y nunca me creyó. Nunca me creyó. Y de ahí en un momento te despedí de tu familia. Me despido de mi familia, claro. Mi papá y mi mamá se fueron. Yo me fui con mis compañeros al edificio de Libertad. Nos quedamos esa noche ahí. A la madrugada del 13 salimos para Malvinas. Para Río Gallegos y de ahí a Malvinas. ¿Y ahí vos ya sabías que ibas a ser parte del apostadero naval? ¿O todavía no? No. De hecho, la primera noche fue de terror porque nos llevan en un galpón cerca de los Royal Marine. Y había tiros, había mucha incertidumbre, falta de organización. Era muy terrorífico la llegada a Malvinas nuestra. No entendíamos nada porque hacía unas horas estábamos en un lugar de paz y a un par de horas estábamos en un lugar de guerra. Y además haciendo tareas administrativas en tu caso. Sí, claro, sí, era chofer, nada más. Claro. Así que bueno, llegamos ahí, ahí al otro día, dormimos ahí como pudimos, en el medio de toda esta incertidumbre, y al otro día nos llevan recién ahí al apostadero naval. Y ahí pasás a ser parte del apostadero naval. Parte dicen, del apostadero. Sos un conscripto del apostadero. Sí. ¿Y ahí las tareas? Las tareas eran logística. Estaba el Bahía de Buen Suceso, que era un buque de proveer, inclusive después lo transformaron en un buque, digamos, para minar. Tenía una jaula que se ponían las minas que cuando tocaban el agua se activaban, y ese trabajo lo hacíamos nosotros. No éramos los que comandábamos la grúa, pero toda la maniobra la hacíamos nosotros. Estuviste embarcado haciendo el minado. Exactamente, parte del minado. Pero íbamos y veníamos porque estaba atracado ahí, y estábamos en el apostadero, que era una carpintería. El apostadero era una carpintería que ahí la transformamos en el apostadero naval Malvinas. Recuerdo a Claudio Idi, que estuvo el año pasado aquí, Claro. y contaba distintas historias, entre ellas la historia del cartel. Sí. Adrián, y volviendo a esto, lo del minado, después seguimos con tu historia, pero desde el lugar que te tocaba a vos como conscripto, por supuesto y además de repente, ¿habías estado embarcado durante la colimba? No. No, O sea, de repente nunca también estuve embarcado. estuviste embarcado Sí, sí. y haciendo un minado. ¿Cuál era la función de ustedes? Y la función nuestra, digamos, principal era la logística, de la carga y descarga de los buques, y hacer guardia ahí en el pueblo. Sí. Básicamente era eso, y cuando el buque se movía, algunos de nosotros quedábamos embarcados, pero ahí. Bien. No era que salía a navegar. No saliste a navegar para... No. Si salía a navegar era ahí por la bahía. por la bahía para minar las partes de la entrada, por las dudas que entren algunos buques, pero nada más que eso, no. Bien. No estuve días navegando arriba del Buen Suceso, no. Era una tarea que se hacía durante el día, después se volvía al puerto. Y dentro de todas estas tareas que van haciendo, van pasando los días hasta que llega el 1 de mayo. Claro, y faltaban refuerzos en la defensa de Puerto Argentino, del pueblo, digamos.
Entonces, bueno, vino un oficial y dijo, bueno, ustedes, vos, señalado con los dedos, van a cruzar enfrente en Bahía Camber. Que había diferentes fuerzas, era de Loma 1 a Loma 6. A mí me tocó Loma 2. Había gente de ejército, de infantería, nosotros ya nos transformamos en infante porque ya logística no hacíamos más. Y bueno, dijeron, elijan cada uno su posición, ármenla como ustedes quieran, que estén relativamente cómodos, de espalda, digamos, a Puerto Argentino en esa loma, mirando para la otra bahía. Y ahí empezamos a armar nuestras posiciones a gusto y pachera, como quien dice. Pero esto es después del 1 de Mayo. Sí, claro. ¿Y el 1 de Mayo cómo lo viviste vos? Y el 1 de Mayo fue como una explosión de todo, ¿no? Porque algo que nos movió a todos, digamos, como tropas, y sabíamos que se venía lo peor. Ahí ya lo sintieron, empezaron los bombardeos, todo. Sí, sí, sí. Conversamos con Adrián Campana. Adrián, los llevan después del 1 de Mayo, porque además buques no llegan más ahí a las Islas Malvinas. Cruzan para que se orienten quienes nos están escuchando o viendo de Puerto Argentino, al lado de enfrente, ahí está Camber. ¿Vos te cruzaste ahí al querido Mono Villegas? ¿Villagra? ¿Villagra? Sí, sí, él estaba digamos, era un grupo de tiradores, eran 3 de infantería marina. Sí. Porque ahí se lo cruzan. El Mono también estuvo el año pasado aquí contando su historia en el Camber. Les dicen que designen un nuevo lugar, una nueva posición, que la elijan ustedes. ¿Tenés un suboficial a cargo? Y mientras te digo esto también, te pido, Adrián, porfa, que te acerques, se me piden un poco al micrófono. No, tranqui, para que se escuche mejor. Sí. ¿Tenés un suboficial a cargo o le dicen elijan un lugar? ¿Cómo es la organización de ustedes? No, sí, teníamos un suboficial a cargo, sí, sí. ¿Que estuvo siempre a cargo de ustedes que llegan al apostadero naval o es uno nuevo también cuando cruzan a Camber? No, uno nuevo. En el apostadero era el oficial Gafoglio, era el que era el comandante de toda, digamos, el apostadero. Que fue la primer base que se creó en Malvinas, de hecho. Claro. Y ahí el suboficial que cuando los recibe, ¿cómo es esos tratos con ustedes? ¿Cómo es la relación con él? En realidad no nos recibe, cruzamos juntos, él estaba a cargo nuestro, que de hecho tuvimos varios cambios, hasta en un momento quedamos solos como creo que una semana, entonces Claudio, que lo nombraste recién, como era el más antiguo, quedó a cargo de decisión de nosotros mismos. Ahora que lo sí lo recuerdo que contaba esa parte, sí. Sí. A cargo entre comillas, porque éramos todos compañeros, y bueno, pero había uno que tenía que organizar un poco. Las guardias. Claro. Entonces, después tuvo también un cabo de ejército a cargo nuestro, que era especialista en artillería pesada, que después se lo llevaron de vuelta. Después vino un suboficial de marina también a cargo nuestro. Tuvimos varios jefes. Y además en pocos días, porque parece, sí, ¿no? También eso es parte de cierta desorganización, porque son, inclusive uno del ejército, raro también en ese ambiente. Donde las armas en 1982 eran tan separadas que tengan un jefe del ejército. Y la vida entre ustedes, porque recién Claudio, mencionamos en un momento, hasta quedó él como jefe. ¿Cómo se van organizando para morfar? ¿Cómo van pasando los días? En realidad la organización estuvo muy buena porque éramos entre nosotros. Lo único que teníamos la cocina muy lejos, que estaba abajo en la casa de piedra que le decíamos nosotros, y había que ir caminando con una marmita importante para traer para todos, que de hecho cuando llegábamos a las posiciones ya estaba muy fría, y era todos los días lenteja.
no había otra cosa, ni olvídate de carne, de pap, nada, era lenteja con agua. Me acuerdo un día que hacía muchísimo, muchísimo frío. Cuando llegamos a la posición, teníamos una tarea que hacer que no la podíamos dejar pasar y cuando fuimos a comer estaba congelado y lo tuvimos que cortar con sable de bayoneta y comerla como torta. Directamente. Sí, sí, pero te digo que más allá de todo, estábamos muy, muy unidos, el grupo muy unido. ¿Ese grupo cuántos eran? Y un grupo seríamos más o menos 20, más o menos 20, Todos 18, 20, conscriptos. todo con criptos. Sí. Eh, ¿Y con muchos se conocen ahí, digo, estando en el apostadero naval y allí, o mayoritariamente los conocías de cuando habían hecho el... La instrucción. Sí, No, yo conocía a uno solo de ese grupo. que sí, que había estado, inclusive era del barrio donde yo vivía. Después de instrucción no lo vi más y lo volví a ver cuando fuimos a Malvinas, que Mirá, fue un reencuentro, porque como que nos criamos juntos también, claro, éramos del barrio. de Lanús a Malvinas. Sí, 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 sí. Eh, y van pasando los días, ustedes están ahí con jefes que van y vienen, con Exacto. órdenes que eran, bueno, si vienen los ingleses tenemos que combatir, ¿no? ¿Cuál era la misión de ustedes? ¿Tenían alguna específica más allá de esta obvia que era si desembarcan, entramos en combate? ¿Qué sentían ustedes que estaban cumpliendo ahí? No, nosotros sabíamos que era muy posible que quieran entrar a Puerto Argentino por el frente donde estábamos nosotros, porque era una bahía que en la punta tenía una entrada ya al puerto. Entonces toda esa, como te decía, de Loma 1 a Loma 6, Loma 6 terminaba, no seguía la montaña, como quien Claro. dice. Ahí era una entrada ahí justo que podían entrar por ese lugar, que inclusive estaba minado, toda esa parte estaba minada. Habías dicho, tenías Puerto Argentino a tu espalda. Ah, sí, Vos, en el pozo de ustedes, en donde habían hecho, el sí, grupo en total eran 20, pero ustedes pues sí. estaban divididos, ¿cómo dormían? Claro. No, nosotros nos ingeniamos en hacer un búnker que tendría unos 80 centímetros de altura, todo camuflado con piedras, algunas chapas y arriba de la chapa también rocas y todo bien camuflado. Lo habíamos hecho como para lo que no estaban de guardia, por lo menos estar acobijado del frío, porque si no nos íbamos a congelar. Eh, y dentro de eso, a llegar a lo que va a ser el tramo final de la defensa de Puerto Argentino, previo Mm, a los días finales, mm, Adrián, ¿que hay algún hecho, por lo que fuera, que mm, lo recuerdes por algo en especial? mm. Lo que sea, ¿eh? Sí, ¿Hay algo sí. que digas, che, de esto no me olvido nunca? De ese Mm. montón de cosas seguro, pero ¿hay Sí, sí. alguno específico? No, volviendo un poquito para atrás para responder cuando me preguntaste el día a día era tratar de organizarnos cada vez mejor para esperar ese momento, ¿no? Veíamos alguna roca delante nuestro y bueno, nos corríamos un poquito la posición, íbamos como quien dice adecuándonos a ese nuevo lugar que teníamos como nuestra propia casa, ¿no? Porque de repente venir de una carpintería donde teníamos un techo por lo menos, a ese lugar que teníamos que rebuscárnosla y hacer nosotros como nos sentíamos más seguros y nos decíamos, che, mirá, ¿por qué no te pones más para allá? Que acá hay una roca, una piedra, que sí. Porque nosotros esperábamos el desembarco por el frente, era obvio, no por atrás no. Claro. Para entrar a Puerto Argentino tenían que pasar por donde estábamos nosotros. De hecho, una vez trajeron, creo que era del ejército, que habían traído una carpa muy grande y un día vengo de abajo que fui a buscar algo para el búnker, que encontré una campana de luz de mercurio y que lo usé como chimenea.
porque el que construyó con mis compañeros y el ideólogo de ese búnker fui yo, que de hecho tuve una alegría cuando volví, porque yo volví con el mono en el 2012, con el mono Villagra volví por primera vez a Malvinas. Estaba muy negado por el tema de pasaporte y todo lo que ya sabemos, pero el mono me convenció para que lo acompañe. Y miro para arriba, como para subir a la montaña donde tenía las posiciones, y veo esa carpa y era como una luz que se prendía y se apagaba, como diciendo, acá estamos. Entonces me agarró como un ataque de locura, agarré la sable de bayoneta, la rompí toda y la tiré para abajo, porque era como una luz que se encendía y se apagaba, como diciendo, acá estamos. Claro, los marcaba mucho. Sí, mis compañeros me miraban y me decían, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Por qué estás haciendo esto? Y era una carpa hermosa, inmensa, que entrabas parado, ¿viste? Teníamos toda la provisión ahí, municiones, Claro. todo lo que podíamos recoger lo teníamos ahí guardado. Así que, y bueno, les conté, digo, venía caminando, miré para arriba y digo, y lo único que se ve es la carpa, es diferente a lo que es todo el panorama de la montaña. Y bueno, ahí me dieron la razón que lo que había hecho estaba bien, pero no entendían nada. Bueno, sí, cosas que te marcan, fueron bastante. Una de las que con este compañero que te digo que era de Lanús, Lena, fuimos a buscar algo que podíamos encontrar en los galpones que estaban abajo, y nosotros siempre escuchábamos ese silbido de las fragatas de ellos y de los cañones nuestros, que eran un silbido y después se escuchaba la explosión, como que pss, boom, pss. Entonces, ese silbido, cuando veníamos subiendo en la montaña con Lena, que habíamos ido a buscar algunas maderas y esas cosas como para arreglar el búnker y todo eso, ese silbido creció. Y era que los ingleses con la fragata estaban midiendo tiro porque entre medio de las casas del pueblo habían cañones que lo estaban volviendo loco a ellos. Se habían puesto ahí porque sabíamos que no le iban a disparar, pero de hecho corrigieron y le pegaron a uno de esos cañones, que se prendió fuego una casa y todo, no les interesó la población a ellos. Y cae en el agua al lado de nosotros. Y la onda expansiva del agua nos empapó y salimos corriendo para arriba de la montaña con Lena, me acuerdo, y en la mitad de la montaña yo lo agarro a él me agarra a mí, nos preguntamos, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás herido? No, yo estoy bien, vos también. Bueno, una de las anécdotas, ¿no? Claro. Que estuvimos ahí cerquita, porque creo que si hubiese sido metros que la bomba hubiese quedado en tierra, no hubiese matado al doctor. Quien está contando su historia es Adrián Campana. Adrián, van pasando todos estos sucesos y en un momento los ingleses desembarcan, van avanzando, se dan distintos combates. Empieza el combate de Monte London, donde están ustedes. No sé si se ve el monte, pero se escuchaba. ¿Qué pasa ya esos días finales? Sí, en realidad fue como que sabíamos que había combate en varios sectores, pero fue casi a la misma vez que fue un combate como general. La noche del 13 fue un combate general, que nosotros entramos en combate ahí en Camber con unos botes de goma de los comandos ingleses, que de hecho nosotros reclamábamos, la unidad nuestra reclamábamos que la noche era muy oscura, que nos manden mira infrarroja porque no veíamos ni adelante de las narices. Tanta insistencia que una semana antes del 13 nos entregan unas miras infrarrojas. Pero no para el fusil, sino era doble para el que esté de guardia. Pero para nosotros era como que nos dieron la vida, porque se veía, pero perfecto, con eso a comparación de no poder ver nada con esas miras. Entonces era el atardecer del 13, y yo como estaba, como él que era el más inquieto,
que estaba a cargo nuestro, dice, bueno, vos vas a ser el mensajero, por si hay que llevar alguna información a las otras posiciones, la vas a llevar vos, porque bueno, entonces yo tenía que estar cerca del que estaba a cargo nuestro, del suboficial, y las posiciones de mis compañeros estaban más abajo. Yo estaba un poco más arriba de las montañas. Entonces estaba mirando hacia el agua, porque estaba atardeciendo ya, y veo un punto que se mueve, y le digo al suboficial, le digo, suboficial, hay un punto en el agua que se mueve. Y el suboficial me dice, a ver, mira, porque él estaba haciendo alguna cosa, no habían dado esos teléfonos ingleses que se le daban manija para estar entre loma y loma conectados. Pero no era que tenías que marcar ni darle manija, nada. Levantabas y ya te conectabas y hablabas y te escuchaba lo que te decía. Entonces, no es nada, me dice el suboficial, y yo no me quedé tranquilo. Seguí mirando y a los 5 minutos ese punto se me agrandó. Entonces le digo, suboficial, ese punto se agrandó, para mí son botes de goma. Todo por el teléfono. No, lo tenía al lado. Perdón. Sí, lo tenía para al que lado. él avise por el Claro, teléfono. Entonces él mira y no me dice nada. Agarra el fal de él y lo pone en metralladora y empieza a tirar para donde estaban los botes. Entonces justo yo estaba adelante y cuando lo veo con desorbitados los ojos, nunca había visto una persona con los ojos desorbitados, y tirando de esa manera, con esa desesperación, me tiré en el piso y las balas me pasaron todo para arriba, escuché todo por arriba. Entonces me paro y le digo, suboficial, le digo, casi me mata, ¿qué le pasa? Y me abrazó y se puso a llorar. Sí, tenés razón, son botes que quieren desembarcar. Entonces ahí empezó, cuando él vació su cargador, empezó todo el combate. Inclusive al lado, a la izquierda nuestro, teníamos un cabo de ejército que manejaba una antiaérea chiquitita que nosotros nos daba odio cuando pasaba un avión y él le quería tirar y no llegaban los impactos a dar en el avión porque el avión pasaba muy alto y entonces bajó la punta del antiaérea y le empezó a tirar a él también a los botes de goma, que inclusive no hace mucho tiempo se contactaron con nosotros los comandos que querían tener una conversación, aunque sea virtual, con nosotros. ¿Los comandos ingleses? Sí, nos mandaron fotos de los botes, todo quemado y todo. Según ellos no tuvieron ninguna baja, porque nosotros después de ese intenso combate de la noche del 13, íbamos a hacer a la madrugada, al amanecer, un reconocimiento del terreno. Un reconocimiento del terreno significa cuántos caídos hay del enemigo y cuántos caídos hay de propia tropa. Pero no podíamos hacerlo porque teníamos que esperar a los técnicos que habían minado toda esa zona, abajo donde estábamos nosotros, para no pisar ninguna mina. Claro. Pero en el transcurso de esperar, nos dijeron que nos teníamos que rendir, que ya Puerto Argentino estaba todo tomado. Así que cuando miramos para que tuvimos que desplazarnos como media cuadra, un poco más, porque teníamos todo roco atrás y no veíamos Puerto Argentino. Y vimos para allá y estaba Puerto Argentino todo tomado. Y ahí cuando nos dimos cuenta que sí, que nos teníamos que rendir. ¿Y les crees a los ingleses cuando dicen que no tuvieron bajas? No, de hecho no creo que sea lo correcto la vaca que ellos... Porque ellos no toman en cuenta los contratados. A los burkas. Ellos, los burkas y todos los contratados, ellos no lo toman como baja. Y de hecho, ya sabemos que la historia de ellos es mentir en la cantidad de bajas. Ellas siempre ganan, ¿no? En todas las guerras, hasta la que perdieron, ¿no? Entonces, pero algo que me marcó mucho en el medio del combate fue con un compañero que voy a tratar de... Tranquilo. Estamos hablando con Adrián Campana, que nos está contando su historia en las Islas Malvinas. Era conscripto de la Armada, va a estar en el apostadero naval, después en Camber. Van a entrar en combate el 13 de junio, cuando los ingleses ya se lanzan con todo para tomar Puerto Argentino, entre ellos la península Camber.
Esta es una historia también particular, Adrián. Sí, parece que los años me van poniendo más sensible con esta historia y cada vez me conmueven más. Al revés tendría que ser, ¿no? Pero bueno. Este, un compañero gritaba como que estaba herido. Para mí estaba herido en una de las posiciones y ya no aguanté más escuchar sus gritos y me acerco a su posición y me dice, no siento las piernas, no siento las piernas, porque se le había llenado la posición de agua. Entonces lo sacó otro compañero primero de la posición, y como yo supuestamente era el que estaba al lado del suboficial, le dije, no, volvé a tu posición que yo me encargo. Entonces lo llevé arrastrando de abajo de los brazos, lo agarré y lo arrastré hasta el búnker, y me di cuenta que tenía las piernas congeladas. Entonces, por mi instrucción de las artes marciales, porque en esa época tenías que saber, para pasar un examen, tenías que saber de una dislocación, de vitamina, de proteína, de los nombres de los huesos. Yo para rendir tuve que dar 108 puntos de todo lo que era el cuerpo humano para poder pasar de un cinto a otro. En esa época se usaba eso, ¿no? Digamos. Entonces le empecé a hacer masaje y me dice, no, me está cortando, porque claro, yo al friccionarlo, el estar congelado, parecía como que las venas no circulaba la sangre. Entonces lo arrastré hasta dentro del búnker, hice un fueguito muy chiquito para que no se vea desde afuera, de afuera seguía el combate. Calenté unas piedras y le empecé a hacer masaje de a poco para no quemarle la piel. Y después de varias horas, él empieza a mover los dedos y a sentirse mejor. Y bueno, volvió él a su posición, lo acompañé yo a su posición y yo se va a la mía. Y no lo tuve en cuenta lo que había sucedido porque era como algo normal. Después volvimos prisioneros, cada uno hizo su vida, nos fuimos de baja, nos pusimos de novio, nos casamos, tuvimos hijos. Es como que me vino ese recuerdo de ese hecho. Inclusive yo estaba muy rebelde porque desde el 82 el grupo se juntaba en una pizzería acá en Congreso. Y yo nunca quería ir, nunca quise ir, nunca a reuniones, cartas. Mi papá me decía, mirá, llegó una carta, una cena, no quería saber nada. Estaba como muy decepcionado de todo, ¿no? Y empecé a ir en el 2001 a esas reuniones, después de tanta insistencia de mis compañeros que me buscaron, que me vinieron a ver. Y ahí empecé a tomar conciencia de este hecho y empecé a buscar a este compañero que no sabía ni el nombre. No me acordaba ni el nombre de quién había sido. Habían pasado muchos años. Y nunca lo podía encontrar. Entonces un día que estábamos en la cena, los 20 de junio nos juntamos, el Día de la Bandera. Pusimos esa fecha y desde el 82 hasta hoy es esa fecha sí o sí. Durante el año capaz que nos cruzamos con algunos, pero sabemos que esa fecha nos juntamos todos. Que por suerte cada vez somos más. Entonces, así en diagonal a la mesa larga que estaba sentado yo, escucho a este compañero que empieza a relatar su hecho y a buscar a ver quién lo había ayudado en ese momento, porque para él le había salvado la vida. Entonces yo escucho y lo miro así en diagonal a la mesa y yo empecé a seguir la historia y él se dio cuenta que era yo. Y lo que pasa es que me emociona lo que pasó después. No lo que pasó antes, sino lo que pasó después. Bueno, nos abrazamos, nos pusimos a llorar, te busco hace un montón de años, yo también le decía a él. Y él me dice, vos me salvaste la vida. Porque él tuvo intentos de suicidio después. Problemas de circulación, tuvo bastantes problemas y
es como que me siento que yo tenía que haber seguido al lado de él. Pero este me dijo, quiero que te conozca mi familia, porque la verdad que mi familia sabe de vos, pero no te conoce. Y entonces nos pusimos de acuerdo, fui, conocí a los hijos, a la mujer, y después en otra posterior reunión, que encima él vive muy lejos, yo vivo en Lanús, él vive en la otra punta, y conocí a la madre. Eso me mató. Porque la madre me abrazó y no me soltó. Es algo que me emociona muchísimo y cada vez peor, ¿no? Porque uno a la madre la tiene como algo sublime, ¿no? Algo que te dio la vida. El padre también, ¿no? Porque es parte de la creación, pero la madre es la que te lleva en el vientre. Entonces, ver esa madre abrazándome de esa manera, agradeciéndome la vida de su hijo, eso te digo que a mí me mató, me marcó más que el hecho. Entonces, que el día de hoy, gracias a Dios, la tiene, la sigo viendo, no muy seguido, pero la sigo viendo. Estuvo enfermita, se mejoró, ahora está muy bien, se maneja solita. Y la verdad que doy gracias a Dios de eso, ¿no? Que él todavía la puede disfrutar a su mamá y que me quiere como un hijo, ¿no? Así que es como que ese reencuentro con Osvaldo Venturini fue algo que... Y a veces me pregunto por qué, después de tantos años, ¿no? ¿Será porque uno se pone grande o porque uno entiende otras cosas de la vida, le da más valor a otras cosas? Pero no le encuentro, digamos, el entendimiento de por qué tantos años que era como algo normal, este, como ayudar a un vecino a empujar un auto porque no le arranca y a los 5 minutos te olvidás y ya está, porque es algo que hacíamos siempre, Claro. ¿no? Y esto no fue de esa magnitud. La guerra, la verdad que nos dio tristezas y alegrías. Y la verdad que lo que sentimos los veteranos es algo que no se puede explicar con palabras. No se puede explicar. Eh, yo estoy agradecido a Dios por ese sentimiento que nos dio los veteranos, porque creo que si no hubiese ido a Malvinas no hubiese conocido este sentimiento tan profundo, ¿no? Es increíble, es increíble. Pero con Osvaldo nos marcó este hecho mucho, mucho. Y espero algún día poder entender por qué, porque no lo hablé ni con el psicólogo, de hecho no voy, de por qué este bache, ¿no? Digamos, de la noche del 13 a después de más de 10 años, tener en cuenta lo que es ese suceso, ¿no? Que nos Claro. marcó tanto. Mirá que hemos pasado muchas cosas, porque muchas cosas. Porque el cerebro lo Estar, encapsuló, ¿no? yo creo que algo de eso, ¿no? Algo de eso. Pero lo tomamos, te vuelvo a decir, como que si un vecino, che, me ayudaba a empujar el auto de una vez que arrancó, a los 5 minutos te olvidaste. Bueno, fue algo así. Y Pero no era. fue No, claro. eso, ¿no? Entonces, digo el por qué. Porque era todo, ya uno normalizaba el frío, ya era como que era normal y común pasar hambre, frío, incertidumbre, era parte de nuestras vidas, Y ayudarse entre ustedes. y lógicamente. Entonces, es como que uno dice, bueno, sí, pasó esto, lo descongelé, estaba listo, fue a la posición, seguimos combatiendo, después nos agarraron prisioneros, y tuvimos esos días prisioneros, volvimos, y ya está, cada uno hizo su vida, pensábamos en terminar el servicio militar, volver a nuestra vida civil, y como que eso nos marcó después, ¿y por qué? ¿No? Pero bueno, te vuelvo a repetir, la alegría y el sentimiento que nos dejó Malvina y a mí personalmente y a Osvaldo, este hecho en sí es,
es impagable. Porque más allá de la misión y de mis lágrimas, me siento feliz de poder haber hecho eso, de que él esté bien y de esa hermandad que creamos, ¿no? Y sobre todo esa hermandad y la defensa de la comunidad, ¿no? Esa defensa del otro, de ayudarlo a costas de, ¿no? Lo que en tu caso en particular y como en otras historias, siempre también es importante ahí destacarlo. Adrián Campana está contando su historia y abriendo su corazón también de lo que vivieron en 1982 y en este caso en particular también el post. Adrián, y para cerrar lo de 1982, cerrar en el sentido de tu historia en el 82, porque Malvinas está presente el día de hoy, obviamente. Sí, sí. Mencionabas en un momento que ven y ya ven que Puerto Argentino había caído. ¿Qué sentiste vos y ustedes cuando entienden que había terminado? En realidad cuando nos informan que nos tenemos que rendir, te digo sinceramente, si nos hubiesen dicho ¿qué eligen? ¿Seguir combatiendo o volver a sus casas? Nosotros decíamos, vamos a seguir combatiendo, por la sensación que no habían podido desembarcar y que nosotros nos sentimos que ese lugar era nuestro, era propio. ¿Cómo no vamos a ir a casa? No. Vamos a ir, ¿cómo rendirnos? ¿De qué? Entonces esa sensación de querer seguir combatiendo, y te digo, no te miento en nada, esa sensación la tuvimos todo el grupo. ¿Cómo decir seguir combatiendo? Si te están diciendo que tenés que rendir y volver a tu casa. No nos dieron para elegir, pero si no hubiesen dado para elegir, porque lo hablamos entre los compañeros después, cuando ya estábamos prisioneros. No, queríamos seguir. ¿Cómo nos vamos a rendir? Pero bueno, la opción no la tuvimos. Hicieron ellos un cordón hasta que nos bajamos y había una lancha de desembarco abajo que nos cruzaron a Puerto Argentino. Y en Puerto Argentino le hicieron caminar hasta el aeropuerto, que hicieron en el medio como una frontera ellos, ahí en donde nos desarmaban y nos hacían pasar hacia, digamos, donde estaba la pista y toda esa parte que estaba ya en ruina, había algunas paredes, y ahí nos trajeron con nuestros propios camiones toda la mercadería, trajeron la cocina para que nosotros mismos nos cocinemos, pero de ahí no nos podíamos mover. Podíamos movernos ahí, pero no salir de ese círculo que ellos habían hecho para los prisioneros, ¿no? Adrián, regresás al continente, como me quedan menos de 10 minutos de programa, voy a ir concreto a dos momentos. Uno porque ya lo había anunciado y quiero que también cuentes una parte importante de tu vida, que son las artes marciales y que representaste a nuestro país y saliste campeón del mundo. Y previo a eso, que hagas una mención, porque también es parte de tu historia y mucho esfuerzo también, y quiero que lo dejes en testimonio de esta entrevista. Pero para cerrar, por lo menos 1982 en esta entrevista. ¿El reencuentro ahí con tu familia? Sí, el reencuentro fue duro porque ellos no sabían que yo volvía, no tenían ningún tipo de información. Cuando llegamos a Punta Quilla, de Punta Quilla, llegamos al edificio de Libertad nuevamente. Había varios micros que nos llevaban a zona sur, zona oeste, los que eran los soldados directamente a su domicilio. Entonces el micro donde yo estaba iba para la zona sur, pero cuando empieza a diagramar el camino que iba a hacer el micro, yo llegaba para el domingo, el Día del Padre. Y yo no quería llegar, terminaba el Día del Padre. Yo llegué el domingo, el Día del Padre. Llegaba al otro día, el 21, que era lunes ya, y yo quería darle la sorpresa. Mirá, ¿no? Lo que uno... Sí. Digo, no, yo me decía a mí mismo, yo quiero darle la sorpresa a mi hijo que volví, vivo. Mirá qué lindo regalo para el Día del Padre. Entonces, varios compañeros también que vivían ahí cerca decían, no, yo vivo acá 10 cuadras, yo vivo acá 5 minutos,
y el micro iba a agarrar por La Plata, por aquel lado, iba a dar toda la vuelta al mundo y íbamos a llegar a cualquier lugar. Entonces muchos se bajaron, bueno, bájese, bájese, decía el cabo que estaba a cargo del micro, y bueno, yo estaba el tercero como para bajar y el cabo se dio cuenta que se iba a quedar solo y dijo, no se va nadie más. Pero escúcheme, ¿por qué dejó bajar a los demás? No, porque usted, que esto, que lo otro, y nosotros empezamos a insultarlo, a decirle todo. No, porque le voy a hacer consejo de guerra. ¿Qué consejo? Bueno, no hubo golpes ahí de casualidad. Así que me tuve que quedar arriba del micro y el último soldado que bajó ese micro fui yo en la puerta de mi casa a la 1 de la mañana del lunes. Con bronca de que no. Claro. Entonces, yo siempre cuando era adolescente no me gustaba llevar llaves de mi casa, nada, y saltaba un paredón que tenía mi mamá en el patio, y abría una ventana que yo la sabía abrir y me iba a dormir. Eso cuando yo salía, ¿no? Y hice lo mismo. Cuando salto el paredón, me cuentan después mis hermanas, mi papá, que mi mamá se incorpora en la cama y dice Adrián. Y ella nunca podía haber escuchado que yo salté el paredón, porque estaba lejos el dormitorio de ella. Entonces cuando abro esa ventana y pongo un pie en el living y miro, lo primero que hago es mirar para las piezas, y mi mamá que se asoma. Bueno, ahí se puso a llorar mi mamá, me puse a llorar yo, pero me impactó lo que la había avejentada a mi mamá. Y ahí como que me sentí culpable de verla 10 años más vieja a mi mamá. Digo, no puede ser esa mi mamá por culpa mía, 10 años avejentada. Fue impresionante lo que mi mamá sufrió, y no sabiendo que yo estaba en Malvinas, porque inclusive algunas informaciones que tenían oficiales mi papá y mis hermanas, le cambiaban la estampilla, iban al correo, compraban y ponían Río Negro. Como que a mí del edificio Libertad me habían llevado como logístico a Río Negro, que yo nunca había pisado Malvinas. Claro. Y mi mamá dijo, Adrián está en Malvinas, Adrián está en Malvinas, Adrián está en Malvinas. Entonces ese sufrimiento que ella tuvo fue porque, por más que le mentían, ella sabía como madre que yo estaba en Malvinas. Ese fue el reencuentro. El reencuentro con la familia. Sí. Adrián Campana está contando su historia porque las cartas que vos escribías eran las que cambiaban, ¿no? Por Río Gallego. Claro, en realidad 2 telegramas nos dejaron enviar. Sí. Y ahí fue lo que cambió tu familia. Sí. Adrián, me quedan 4 minutos de programa. Sí. También en el proyecto Voces de Malvinas está la entrevista que le hice a Adrián y pueden profundizar distintos aspectos. Adrián, quiero cerrar con tu defensa de nuestra bandera nacional como taekwondo y campeón del mundo. Sí. Vos volviste y al tiempo regresaste al arte marcial y ¿cómo fue eso? A ver, contanos. Sí, fue volver a hacer lo que a mí me apasionó siempre desde chiquito. Inclusive fui también empujado un poco por mi familia, que vuelvo a hacer lo que a mí me gustaba, porque me iba a ayudar un montón al regreso de Malvinas. Y bueno, volví con todas las fuerzas, empecé a competir en el 91 en los campeonatos mundiales, aparte de haber salido campeón nacional acá, y ya como que no quiero, como quien dice, fanfarronear, pero como que me quedaba chico, ya peleaba casi siempre con los mismos, ya era como una costumbre, ya como que le estaba perdiendo el gusto a la competencia, porque yo empecé a competir de muy chico. Y entonces salió esta posibilidad con ayudas de los veteranos, principalmente de los veteranos, para darme la posibilidad de ir a competir a Estados Unidos en los campeonatos del mundo. Para poder pagar el pasaje, todo eso. Que era ahí con la confederación, la federación que te ayudaban. Claro, sí, la Federación de Veteranos. La federación. Sí, en esa época era la Federación de Veteranos, que hacíamos rifas, juntábamos lo poquito que podíamos conseguir entre nosotros para que yo pueda viajar. Y dentro de eso salís campeón, ganás los torneos, salís campeón del mundo. Sí, en el 91 salí subcampeón. Sí. Que de hecho fue una pagada de derecho de piso, porque mi maestro estaba firmando la final y dijo, uy, qué punto Adrián, que esto, que lo otro, campeón mundial, y no se lo daban al otro. Como que ese año pagué derecho de piso y salí subcampeón mundial.
Después en el 92, 93 y 94 salí campeón mundial. Después en el 95, cuando me anoto para la competencia, me dicen, no, usted más acá no puede competir más. Y yo, ¿cómo? No, usted tiene que ir a la categoría superior, a la categoría maestro. Así que del 95 al 98, que fue el último año que pude ir, salí campeón mundial en la categoría maestro. O sea, competiste del 91 hasta el 98, salvo la primera, saliste campeón en todas. Sí, sí. Qué grande. Sí. ¿Y peleaste contra algún...? Sí. No lo menciono porque ya entendiste. Contra Sí, quién. sí. Chilenos también. Más chileno que ingleses. ¿Que ingleses? Sí, sí. Y cuando peleaste contra el inglés, más allá del respeto que hay, el deporte y él no Sí, tiene no, nada que ver, ahí ¿había algo es, diferente para vos? O... Sí, sí, totalmente. No, el respeto ahí se me fue, no sé por qué, pero yo soy muy disciplinado, muy respetuoso, y más con el arte marcial. Pero ahí no sé por qué, pero se me olvidó. Se me olvidó, de hecho, ya te digo, 8 años seguidos fui a Estados Unidos. Y allá me sabía desenvolver para pedir un plato de comida, para cualquier cosa. Llegaba acá al aeropuerto de Ezeiza y me olvidaba cómo se decía buen día en inglés. Era tan fuerte y es tan fuerte. De hecho, conozco compañeros que se chatean con combatientes ingleses. Y yo lo acepto porque, bueno, sí, pero yo no sé si lo haría. Yo con las redes cero, Sí. muy poco, casi nada. Tal vez si estaría más involucrado con las redes, capaz que haría lo mismo que yo. No sé. No estoy tan de acuerdo de tener un contacto ni virtual. Con un inglés. Pero Pero dentro de las competencias que hacía Adrián Campana como taekwondo representando a la Sí. Argentina, el combatiente de Malvinas se enfrentó a un inglés y lo voy a decir a tono cancha, el inglés Sí. cobró, Adrián. sí. Si querés te lo saco a vos. Eso, Sí, lo con digo yo. creces. No, sí, porque Muy bien. fue así, me dio... Aparte, me sacrifiqué muchísimo, los veteranos saben, para ese momento. Entrené muchísimo, de hecho, tengo un reemplazo de cadera por pasarme de entrenamiento para ese momento. ¿Para cuando peleaste con... para Sí, ser sí. campeón del mundo o contra el inglés? No, mi objetivo era ese. Si salía campeón del mundo, no. Tu objetivo era... Está muy bien, Adrián. Te voy a Sí, decir que entrenaba 4 es el horas. orgullo que nos das, Adrián. 4 horas por día, todos los días. Adrián Campana, conscripto, combatiente de Malvinas y campeón del mundo de taekwondo de 1992, porque en el 91 no lo dejaron, hasta 1998, haciendo un gran sacrificio. Fuiste declarado ciudadano ilustre en la Sí. Ciudad de Buenos Aires por esto, por haber salido campeón del mundo. Adrián, agradecerte. Quiero agradecer también a Magdalena, a Don Chuper, que han dejado mensajes. También saludos para vos. Adrián. Gracias. Entre otros mensajes que veo que el celular se me ilumina a cada rato y sé que son mensajes por la entrevista. Adrián, agradecerte por venir acá, abrir tu corazón de cómo lo has abierto en el día de hoy. Disculpen No, ninguna disculpa, Adrián, la dejate emoción hinchar. porque... Por favor, y sobre todas las Pero cosas, Adrián, agradecerte por lo hecho en 1982, cómo han favor. defendido nuestra nación Un orgullo. y lo ejemplo que son, porque ante el enemigo fueron más grandes, pero también en eso que contaste y en esa emoción que aún tenés de ayudar al otro, en épocas donde el individualismo es más importante que nada, donde uno se salva solo. No, vos volvés también con esos ejemplos de salvar al otro, ayudar al otro sin pedir nada, y cuando volviste es hasta olvidándote de aquello. Y después de haber llevado nuestra bandera nacional también tan alto en ese deporte que tanto amás, que es el taekwondo, y haber salido campeón del mundo durante tantos años. Adrián, un lujo por todo, muchísimas gracias por todo, te queremos y te admiramos sobre todas las cosas. Gracias a ustedes por malvinizar, y ese es el objetivo, que sea una causa nacional Malvinas, no solo de los veteranos. Adrián Campana, un lujazo que nos dimos aquí en Malvinas Causa Central, lo queremos y admiramos mucho, por eso lo queríamos tener aquí en el programa. Lau Espíndola en la puesta en el aire, gracias Lau por todo, estoy